Dios nos bendiga, amados hermanos. Los saludamos una vez más en el amor de nuestro amado y bendito Señor Jesucristo. Los saludamos con todo nuestro corazón a todos ustedes, queridos hermanos, hermanos que extrañamos tanto de que por este momento pues no podemos ver sus rostros, pero que Dios nos conceda en su gracia y misericordia en otro tiempo, en otro momento, cuando Él así lo decida. Pero todos nosotros estamos en sus manos, todos nosotros le pertenecemos al Rey, y esa es la esperanza gloriosa que tenemos. Bendiciones a todos quienes escuchan esta transmisión, nuestras oraciones por todos ustedes. Nuestras oraciones con toda sinceridad les decimos, estamos orando a Dios por todos ustedes para que la palabra que el Señor nos permite presentar a través de este medio haga la obra en todos nosotros. La obra gloriosa, la obra maravillosa por la cual Dios envió su palabra. Muchísimas bendiciones, abrazos a ustedes. En esta tarde vamos entonces a meditar en la palabra del Señor. Tenemos el tema acerca de las Sagradas Escrituras en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28 de Deuteronomio. Dice de la siguiente manera: bendiciones de la obediencia. O sea que Dios, nuestro Padre, bendice a los que le obedecen. Leamos esta palabra. Versículo 1 a 14. Dice así la palabra del Señor, queridos hermanos. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te bendecirá Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra, y el país que Jehová juró a tus padres que te le habría de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar su lluvia a tu tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás abajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra
ni a siniestra para ir tras dioses ajenos y servirles. Oremos un momento, hermanos, oremos. Querido Padre Celestial, en tus manos ponemos esta palabra, Señor. Todos nosotros necesitamos, Señor, oír tu voz a través de tu palabra. Todos nosotros somos necesitados de ser guiados, de ser dirigidos, conducidos por tu palabra. Bendito seas, Padre, por darnos esta lumbrera que es tu palabra, que nos guía, dirige nuestros pasos a la obediencia a ti para que nos vaya bien. Glorioso Espíritu Santo, tú tienes la palabra. Pedimos, Señor, que esta palabra entre. Nosotros tomamos la decisión de abrir nuestra mente, de abrir nuestro espíritu, de abrir nuestro corazón para recibir la palabra que tú tienes para nosotros. Habla tú, Señor, porque nosotros necesitamos de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos y todos los que ven y escuchan esta transmisión, qué bendecidos nos sentimos de poder meditar en la palabra juntos. Todos nosotros y el mundo entero podemos pensar que estamos hambrientos y sedientos de Dios, más porque todo el mundo entero está en incertidumbre. Todo el mundo entero, nadie sabe qué va a ser, qué va a pasar más adelante, cómo vamos a estar, iremos a vivir una vida normal como estábamos o ya no, o qué va a pasar. Hay diferentes criterios, hay diferentes comentarios, diferentes puntos de vista, de toda clase de comentario hay acerca de esto. En nosotros que creemos en Dios y creemos en las Sagradas Escrituras, sabemos que tenemos una dirección del Señor y no debemos de preocuparnos, porque el Señor ha dicho que con preocuparnos ni podemos añadir a nuestra estatura 1 centímetro, ni podemos hacer que un cabello se vuelva blanco de nuestras cabelleras. Entonces nosotros tenemos esa guianza, esa dirección, y en Él estamos confiados. ¿Está usted confiado en Dios? ¿Espera usted en el Señor? Si esa respuesta es sí, entonces somos dichosos. Somos bienaventurados. La palabra del Señor nos habla acerca de bendiciones. Deuteronomio capítulo 28 nos habla de bendiciones y nos habla de maldiciones también. Pero hoy queremos ver de las bendiciones. Dios valora completamente la obediencia hacia su palabra. Valora que nosotros escuchemos su palabra. Esta palabra fue dada al pueblo de Israel. Esta palabra fue dada para nosotros hoy, que somos el Israel espiritual. Es para nosotros. Dios entonces le dice al pueblo de Israel continuamente, cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento, hay una repetición de Dios ahí diciéndole a su pueblo: oye Israel. Y se repite esta palabra: oye Israel. Es como un padre que le repite a un hijo, a una hija, como que las mismas palabras y las mismas palabras. Cuando un padre y una madre repiten lo mismo, entonces significa que como que el hijo o la hija no obedece. Y le vuelven a repetir, y le vuelven a repetir, y no obedece. Entonces, Dios igualmente, como le decía a Israel, nos dice a nosotros hoy: oye. Oye. Si usted pudiera pronunciar su nombre y decir su nombre, que Dios le está diciendo: oye. Oye la palabra. Oye María. Oye Pedro. Oye, y así diferentes nombres. Mire, oye la voz de Dios. Y la voz de Dios está a través de la Sagrada Palabra, donde nos dice las bendiciones ¿de qué? De la obediencia. Quiere decir que obedecer, hay bendiciones.
Y todo el mundo necesitamos bendiciones, todo el mundo queremos las bendiciones, todos deseamos las bendiciones. Todos oramos y pedimos a Dios bendiciones, porque Dios es Padre y el Padre está al tanto de los suyos, de sus hijos. Pero así como el Hijo tiene derechos, también tiene obligaciones. Y nosotros tenemos derechos. Si nosotros somos hijos de Dios, si le hemos recibido, tenemos derecho. ¿A qué tenemos derecho? A decir a Dios, Padre, con toda certeza. Esos son nuestros derechos como hijos de Dios, porque le hemos recibido. Pero si nosotros como hijos tenemos ese derecho, también tenemos obligaciones. Y la obligación es obedecer al Padre. Esa es nuestra obligación. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Encima, que Dios quiere que nosotros le obedezcamos, ni es para bien de Él, sino es para bien nuestro. Pues Dios no tiene necesidad de nadie. Dios no necesita nada. Él es dueño, amo, Señor, soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Los necesitados somos nosotros. Entonces nos bendice cuando nosotros obedecemos. Todo mundo pide la bendición material. Todo mundo pide la bendición. Y este pasaje de Deuteronomio 28, los versículos que hemos leído, nos habla de bendiciones materiales. Pero podemos aclarar que la mejor bendición son las bendiciones espirituales. Esa es la mejor bendición. Porque de lo espiritual, como estemos en obediencia con Dios, se derivan las bendiciones materiales. Así que hay un relativismo ahí, en que cuando nosotros obedecemos a Dios, en conexión está la bendición. Pero si desobedecemos a Dios, en conexión está la maldición. Lo dice en este libro, capítulo 28 de Deuteronomio. Si leéramos nosotros todos los pasajes, todos los versículos, entonces hay una conexión entre la obediencia y la bendición. Una conexión entre la desobediencia y la maldición. ¿Queremos bendición? Tenemos que dar obediencia a Dios. Pero el que recibe maldición, examine su vida si está en desobediencia al Señor. Bien. La palabra del Señor entonces nos enseña que esas bendiciones materiales es asunto de que no nos va a faltar nada. Pero recuerde, para el obediente no le va a faltar nada. Puede que le falte el trabajo, puede que no tenga un empleo, puede que siente que su negocio va mal y va a quebrar. Puede que siente que no va a poder pagar la deuda o alguna situación difícil que está. Pero si entramos en la obediencia de su palabra, entonces vamos a ser benditos. Nuestro Padre, de una o de otra manera, nos va a ayudar. Él es todopoderoso. Él tiene muchas formas. Nosotros como humanos se nos acaban las formas de cómo salir adelante en la vida diaria. Se nos terminan las ideas, se nos termina a nosotros muchas veces el entusiasmo, caemos en depresión, en temores, en desesperanzas de las situaciones materiales que estamos decadentes y miramos para todos lados y en ningún lado encontramos esperanza. Miramos a todo nuestro contorno, miramos quizás a amigos, amigas, familia, empresas que nos puedan dar un trabajo o situaciones donde podamos ver y nos sentimos sin esperanza alguna. Pero recordemos que la obediencia a Dios trae sostén, trae esperanza. Dios tiene miles de maneras y formas. Manera sobrenatural. Sobrenatural significa no normal, como la multiplicación de los panes y los peces que el Señor Jesús realizó en los tiempos que estuvo en esta tierra, de 5 panes y 3 peces.
el Señor le dio de comer a 5,000 personas. 5,000 hombres, dice la Biblia, sin contar a las mujeres ni los niños. Lo que podemos imaginarnos a cuántos miles subió la cantidad de personas a quien el Señor le dio de alimentar. Los discípulos fueron probados porque ellos pusieron el grito en el cielo diciendo: no hay dinero para comprar comida para todos ellos. Y aunque hubiera, ¿en dónde está el mercado donde nos vendan toda esa comida junta? Entonces nosotros se nos termina la esperanza, miramos para todos lados, no hay esperanza de nada, pero Dios es Dios que hace milagros sobrenatural de la manera que solo Él quiere hacerlo, porque Él es soberano. Y tenemos un pasaje aquí que lo vamos a ver rápidamente, cómo el Señor hizo un milagro sobrenatural, y solo queremos ver uno, porque en la palabra hay muchos pasajes que nos apoyan que Dios es poderoso, hacedor de milagros y maravillas. El primer libro de Reyes. Voy a ver si esto es. Sí, primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 14. Veamos lo que el Señor nos habla en esta palabra. Veamos las maravillas de Dios, los milagros que Dios hace. Dice de la siguiente manera: porque Jehová Dios, vamos a verlo nuevamente, voy a estar viendo a ver cómo está acá, lo voy a buscar en la palabra. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Nos habla la palabra acerca de una viuda. Esta viuda, mire, era desposeída. No tenía nada. En Israel había hambre. No había llovido, por lo tanto no había comida. Todo el pueblo sufría de hambre. Y nos dice la palabra que Dios envió a Elías, su siervo, a una viuda en una aldea que se llamaba Sarepta. Y le dijo: anda, yo le doy la orden para que te dé de comer. Y veamos lo que dice la palabra. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿A quién le fue dicho esto? Vea usted la gran promesa de Dios para la viuda que obedeció al Señor. Veamos el 16. El versículo 16 dice: y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Amén. La orden fue dada entonces por Dios a la viuda en su corazón, que le diera una provisión al profeta Elías. Pero la viuda, en lo natural, en lo normal, ella vio la normalidad y dijo, ella replicó: pues ¿cómo yo le voy a dar de comer si nosotros no tenemos nada? Solo tenemos un puñado de harina en la tinaja y un poquito de aceite en la vasija. Y ahora mismo estoy buscando unos leñitos para preparar unas tortas, unos panes con el poquito que nos queda, para comerlo con mi hijo. Y luego nos vamos a quedar para morirnos del hambre, porque no hay nada. Vea, si usted sigue leyendo los versículos, muy bien. Pero ella obedeció a la voz de Dios que le abrió su corazón, que primero le diera al profeta. Y vea el gran milagro: la harina no se terminó de la tinaja, no se acababa, de la vasija del aceite no se terminaba, sacaba. Mucho tiempo estuvieron comiendo ella y su niño y no se terminó hasta que llovió y hubo cosecha. Entonces se terminó porque ya había donde la viuda podía cosechar su alimento.
Veamos entonces estos milagros de Dios. Posiblemente usted dirá, pero esto sucedió en la antigüedad. Esto no es de hoy ya es otra cosa. Hoy se termina. Los adolescentes bien que comen, los niños piden hasta 2 veces la comida. Y nosotros no nos pasa eso. Pero si le creemos a Dios, quizás no suceda directamente eso, pero Dios le estará dando alimento, bendición en todo momento, en los momentos difíciles. Y cuando Él sabe que nosotros obedecemos, porque estas son bendiciones, recuerde, de la obediencia. Lo que dice en Deuteronomio 28, son bendiciones de la obediencia. Dios bendice la obediencia. Él sabe cómo hacerlo. El versículo 1 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos. Mire, guardar, poner por obra. Ahí no dice algunas cosas que a ti te gustan, algunas cosas que tú sabes que para ti son fáciles. Obedecer a Dios no es fácil. Obedecer a Dios, muchas veces Dios nos da órdenes, nos habla a nuestro corazón a cosas que a nosotros no nos es fáciles. Pero lo glorioso es obedecer. Lo maravilloso es obedecer. Por eso dice que pongas por obra todos los mandamientos de Dios que están prescritos en su palabra. Así nos dice la palabra. Veamos entonces cómo Dios ama la obediencia. Dios anhela que nosotros seamos obedientes. El Señor ha dicho en su palabra que es mejor la obediencia que los sacrificios. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Ahí dice la palabra que Dios ama que seamos obedientes. Él ama la obediencia. Esta palabra le fue dicho a uno de los reyes de Israel. Veamos lo que dice la palabra. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Veamos lo que nos sigue diciendo la palabra. Esta palabra le fue dada a Samuel, el profeta de Dios, para un siervo de Dios que había sido ungido, pero por desobediente el Señor lo despojó del ministerio. Y este personaje era el primer rey de Israel, Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. Dios lo ungió como rey sobre su pueblo Israel. Y él profetizó en una oportunidad, profetizó en gran manera, fue ungido. Pero luego le fue dada una misión, había obedecido a Dios. Pero cuando le fue dada una misión para ir a un lugar de guerra, porque el pueblo de Israel era atacado como hoy día, siempre sus enemigos lo han rodeado y lo han atacado, porque el pueblo de Dios siempre ha sido aborrecido. Pero la bendición es que dice, el que te bendijere, yo lo bendeciré, dice Dios, y el que te maldijere, yo lo maldigo. Entonces, por eso nosotros como cristianos amamos a Israel, lo bendecimos y oramos por ellos. Entonces, el rey Saúl le fue enviado a una guerra donde Dios le dijo que Dios iba a entregar a sus enemigos en sus manos y que no tocaran nada de lo que ellos tenían ahí. Y dio toda la orden. Si usted lee toda esta palabra, usted se va a enterar. Y luego viene él, va y obedece al Señor en todo. Pero luego el pueblo le instó a él diciendo, rey, ¿por qué no llevas el mejor ganado? Este botín que ganamos en la guerra, llévate el mejor ganado, sería bueno que te lo llevaras.
Y él iba bien, Saúl iba bien, pero en vez de escuchar la voz de Dios, acordarse en la obediencia a Dios, obedeció al pueblo y desobedeció a Dios. Y a consecuencia de eso, fue expulsado del reinado. Le fue quitada la unción del Espíritu Santo y ya no continuó con ese ministerio. Y luego el profeta Samuel, porque cuando Dios levanta a los profetas, el Señor les revela qué está pasando. Por revelación de Dios, ¿verdad? Cuando fue y encontró en el camino que venía Saúl ¿verdad? Y le dice, él le pregunta acerca de esto, y le dice Saúl, todo lo que Dios me ha ordenado, todo lo he hecho. ¿Y qué son esas bullas de ganados que yo escucho que vienen mugiendo y haciendo bulla? Dice, mire, en el versículo 14. Samuel entonces dijo, pues qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. ¿Vea usted? Y él quería mentir porque estaba desobedeciendo al Señor. Y Saúl, vea, respondió, de Amalec los ha traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová, tu Dios. Vea cómo está esto. Ya no dice Jehová mi Dios, Jehová nuestro Dios, sino Jehová tu Dios. O sea, su corazón había caído en desobediencia. Entonces, sigue diciendo el versículo 16, entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. O sea, él estaba diciendo, yo he obedecido, estoy obedeciendo. Mas el pueblo, escucha bien hermano, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová. Otra vez, mire, tú, Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y las víctimas como en que obedezcas a las palabras de Jehová. Ciertamente él, obedecer, es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Vea el castigo que recibió este hombre. ¿Qué nos enseña a nosotros esta palabra? Mucho. Que Dios ama la obediencia. Es mejor la obediencia que los sacrificios. ¿Cómo podíamos nosotros comprender esto? ¿Qué ejemplo podíamos tomar para entender? Busquemos un ejemplo que nos ayude a entender. Los que somos padres sabemos qué es la crianza de los hijos y sabemos cómo es que nos cuesta educarlos. Igualmente nosotros cuando éramos niños, de plano que a nuestros padres también les costó educarnos.
y así sucesivamente. Y como padres, ¿qué nos gustaría, verdad? Que nuestros hijos, en vez de darnos regalos y regalos, obedecieran a lo que se les manda para su propio bien, para educarles. Podríamos pensar un ejemplo así. U otro ejemplo que pudiéramos poner. Esto ya es un ejemplo de la iglesia. Supóngase que haya un hermano o una hermana desobediente al Señor, andando en pecados, en desobediencia a Dios. Y luego lleva sus ofrendas al Señor. Fielmente entrega sus ofrendas a Dios. Ahí es donde Dios le diría que ama más la obediencia que el querer hacer sacrificio, porque las ofrendas son un sacrificio de obediencia a Dios. Las ofrendas y los diezmos son un sacrificio que hace la carne. Pero el que anda en el Espíritu no tiene problemas de esa clase, porque el Espíritu Santo le ayuda a obedecer. Pero póngase que alguien es cumplido en todo, pero no anda en obediencia. Yo le diría, buenísimo está ese holocausto. Dice, porque en aquel entonces ofrecían al Señor holocaustos. Ofrecían al Señor sacrificios de animales. Así era la costumbre en el Antiguo Testamento. Mire, nada les costaba destazar al mejor de sus bueyes, el mejor de su ganado, el mejor de las ovejas. Los destazaban, los ponían en un altar y luego lo quemaban y el humo subía ante Jehová, se lo ofrecía. Es un sacrificio. Eso no era para cualquiera que diera sus ganados para ser sacrificados, para ofrecer ofrenda a Jehová. Entonces, dice Dios, comparado con el sacrificio que tú haces para traerme cosas, prefiero que seas obediente. Entonces, mejor la obediencia que los sacrificios. Ahora, nosotros podemos pensar, si somos obedientes, igualmente obedecemos la voz de Dios a través de su palabra, obedecemos también el hacer nuestras, en la obediencia que ha escrito en su palabra, en el sacrificio de nuestras ofrendas al Señor. Para que no se malentienda, tenemos que estar equilibrados con la palabra. Amén. Vemos entonces, hermanos, que Saúl fue destituido del reino. No obedeció al Señor. Y ahora veamos el obedecer, eso, el ser obedientes a Dios contrae bendiciones. Contrae que la palabra, que Dios está con nosotros. Y Dios no nos deja. Dios no nos desampara. El versículo 2 a versículo 5 de Deuteronomio 28, todos estos versículos nos hablan de bendiciones materiales, de bendiciones en comida, en alimento, que no va a faltar nada. Veamos otra vez. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y luego sigue diciendo, bendito serás tú en la ciudad. Si tú tienes un negocio, si tú eres comerciante, si tienes tu ventecita, en la ciudad serás bendito. Si ahí trabajas, tienes un empleo, un oficio, serás bendito en la ciudad. Bendito tú en el campo. Si tú siembras, si tú tienes un campo, tu terrenito, y siembras tu maicito, frijoles, o qué es lo que tú siembras, una viña o algo, serás bendito no solo en la ciudad, sino también en el campo. Dice la palabra del Señor. Vean. Y no solo serás bendito en el campo, tu cosecha será dada. Dios te va a la cosecha. Pero vea, pastora, y cuando no llueve, ¿qué se puede hacer? Pues yo no sé cómo podría explicarle yo a usted, pero nosotros vivimos en un lugar donde le llaman corredor seco. Y tenemos un pequeño terrenito ahí que nosotros cada año aprovechamos para poner semilla de maicito. Y el año pasado no llovió. Pasaron meses y no llovieron. No llovió. Entonces nosotros pensamos, a la milpa ya no la vamos a trabajar porque no llovió.
Cuando la fuimos a ver estaba muy marchitada la milpa, pequeña, y la dejamos así. El señor que trabajaba con nosotros dijo, si ustedes le van a echar abono, eso se va a quemar en nada, va a parar, va a gastar por gusto. Mejor dejémoslo así. Y nosotros que estamos ocupados en las cosas del Señor, ya no fuimos a verlo. Pasado el tiempo, pensamos, vamos a ir a ver, pero para vender ese pasto, si acaso está, porque de plano no hay nada. ¿Y cuál fue la sorpresa? Cuando delante de Dios, mire, cuando fuimos a ver, no había una gran cosecha y una que yo pueda decirle, sino que nos sorprendimos que sí habían elotes para cosechar, sí había maíz. Y hubieron hermanos que nos acompañaron y fueron y dijeron, de verdad que se cumple la palabra, Dios bendice. Y no cosechamos mucho como cuando llueve, pero tuvimos cosecha, tuvimos bendición de la semilla que echamos. Entonces, eso nosotros no lo merecemos, pero Dios es así y pudiéramos seguir contando algunos otros testimonios sencillos, no comparados como vemos en la Biblia, pero es el mismo Dios que hace sobreabundar y bendecir las cosas. Los hermanos atestiguaron una vez de que los líderes y siervos de la iglesia llegaron para una reunión a la iglesia. Y nosotros pues teníamos algo de comer ahí, pero poquito, no era para muchos. Y no estábamos pensando darles nada de comer a los hermanos. Ellos tampoco iban con hambre ni esperando que les dieran comida. Pero nos nació, ahí sí que momento de comunión, ahí sí que el amor ágape. Y dijimos, tomemos una tacita de café. Y después de esa tacita dije, ¿quieren comer algo? No hay otra cosa que solo unos frijolitos, unas tortillas y café. Comamos, dijeron. Y de esa porción que era como para 3 personas, alcanzó para más de 20 hermanos. Y todos conmovidos y entre bromas decían, sucedió como la viuda de Sarepta, que como que iban haciendo los frijolitos en la olla y como que iban haciendo el cafecito en el recipiente donde habíamos cocido. Si hay hermanos que están escuchando en este momento esta enseñanza, se estarán recordando de ese momento tan especial y cómo todos comimos, nos saciamos, y eso no era para todo ese grupo de hermanos. Dios sigue haciendo un milagro sobrenatural. Dios es bueno, Dios es compasivo, Dios es misericordioso. Entonces procuremos entrar en la obediencia. Dios quiere que le obedezcamos tal como Él dice en su palabra. Nos cuesta, pero es mejor la obediencia comparado con sacrificios. Comparado con eso, dice Dios, es mejor la obediencia. Pero que tampoco nos confundamos, ¿verdad? Que también los esfuerzos y los sacrificios que nosotros hagamos para servir a Dios es producto de la fe y la obediencia que le tenemos. Vemos entonces cómo Dios ama tanto que nosotros le obedezcamos, que obedezcamos su palabra. Sigue diciendo esta palabra acerca de toda esta bendición desde el versículo 2 al versículo 5, de la bendición material, que bendito será en todo. Y para no alargar más el asunto, porque el tiempo va volando, usted sigue leyendo estos versículos, mientras nosotros vamos viendo hacia como algo a grandes pasos para avanzar, cómo Dios habla al pueblo, habla a sus hijos, donde le habla que Él los va a proteger de sus enemigos. El versículo 7. Ahí nos dice que los va a proteger de sus enemigos. Vea, versículo 7. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti.
Dios promete bendiciones materiales y promete protección, mire, de los enemigos. Entonces veamos esta palabra. Protección, podemos pensar en lo que dice uno de los salmos de la Biblia. Protección divina. Vea, protección divina. Y la protección divina es lo más glorioso, porque también está en algunos versículos de la palabra, que en este momento no lo tengo a mano, donde dice: si Jehová no vela, en vano vela la guardia. Vea, sigue diciendo: si Jehová no es el que edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Significa que la bendición de Dios está en todo, porque Él está interesado en bendecirnos en todo. Él está muy interesado en bendecirnos en todo. Entonces, aunque nosotros nos protejamos como pensemos, o las personas que compran armas, las personas que hacen para protegerse, pues no estamos en contra, cada uno, ¿verdad?, con su forma de protegerse, pero la protección divina es maravilloso y mejor que todo lo que el humano pueda pensar. Entonces, si no es Jehová el que edifica la casa, dice acá en uno de los salmos, vamos a averiguar qué salmo es. El salmo número 127 y versículo 1. Vea usted: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardara en la ciudad, mire, en vano vela la guardia. Por demás es que, veamos, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Significa que todos nosotros los seres humanos, por más que nos somatemos, por más que nos esforcemos a hacer todo lo que queramos, si no es Dios nuestro Padre el que nos guarda, el que nos bendice en todo lo que hacemos, más bien vamos a comer, dice la palabra, comida, pan con dolor, ir a dormirse tarde, estar estresados y entrar en amargura, un esfuerzo humano. Cosa que tampoco podemos decir que el humano no debe trabajar ni esforzarse. Pero si Jehová no es el que bendice, todo es en vano son los edificadores de una construcción, en vano es la guardia de una ciudad, porque si no es Dios el que está, es en vano. Y Dios promete en medio de esta bendición protegerlo de sus enemigos. Nos dice el Salmo 34, versículo 7 y versículo 8. Dice, vea usted: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dice, versículo 8, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el que confía en él. Mire, un ángel. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Qué capacidad tiene un ángel? ¿Nos hemos puesto a pensar qué capacidad tiene un ángel? En este momento no tenemos el pasaje, pero las Sagradas Escrituras nos enseña que en una de las guerras de Israel, que siempre vivió en guerras y sigue viviendo en guerras, porque mucho enemigo por el pueblo de Dios, contra los hijos de Dios. Miren, nos habla la palabra del Señor que ellos ya no podían contra tantos miles y miles y miles de enemigos que venían contra Israel. E Israel eran pocos en su ejército comparado con los enemigos. Y clamaron a Dios, clamaron a Jehová, Dios nuestro Padre Celestial. Y entonces nos dice la palabra que Dios les envió socorro de lo alto y envió a un ángel. Vea usted, a un ángel del Señor. Y ese ángel del Señor los vino a auxiliar al ejército de Israel en aquel entonces. Y un solo ángel mató a 80,000 hombres en una sola noche.
Vea usted, cuando Dios envía el socorro, Dios nos dice en su palabra, Josué capítulo 23 y versículo 10, un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como Él os dijo. Pues esta palabra es para todos nosotros. Que un hijo de Dios, que está en obediencia a Dios, pues mire, solo uno, un varón de vosotros perseguirá a 1000. Pero nosotros en este tiempo no estamos hablando de armas materiales. No estamos hablando de armas que se puede comprar en algún lugar, ¿verdad? Materiales, armamentos, fusiles, pistolas, armamentos materiales. De eso no estamos hablando. Pero mire, cuando Dios envía su ayuda, como a Israel, que un solo ángel en una noche mató a 80,000, mire, enemigos del ejército enemigo. Y ve, aquí dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. De los que temen ¿a quién? A Dios. Y le temen con temor reverente, con temor de obediencia, con temor de respeto. Vea usted. Entonces, este pasaje que hace un momento le estaba yo diciendo está en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 19, versículo 35. Y aconteció que aquella misma noche, vea, salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios, o sea, los enemigos de Israel, en el campamento de los asirios, a 185,000. Mira, yo hasta había rebajado a 80,000, pero qué bueno es comprobar en la escritura, ¿verdad? Segundo libro de Reyes, capítulo 19 y versículo 35. Mire, ¿a cuántos mató? Vea usted, a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos en aquella guerra material de aquel entonces contra el pueblo de Israel. Y vea usted lo que dice acá en el Salmo 34, versículos 7 y 8, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Los defiende de qué? De sus enemigos. ¿Y qué enemigos tenemos nosotros ahora como creyentes, como hijos de Dios? ¿Cuáles son los enemigos? Como les acabo de decir hace un momento, no son armas materiales, sino que son armas espirituales. Esas armas espirituales que dice en Efesios capítulo 6 y versículo 12. Que todos los cristianos tenemos lucha, todos los cristianos tenemos guerra. Y la guerra, dice en Efesios 6:12, no es contra personas humanas hoy en día. Hoy en día es contra el maligno, contra las huestes del maligno que persigue a los creyentes, persigue a los hijos de Dios, no en persona, porque nadie va a mirar a Satanás con vestido de, como lo visten en algunos dibujos, con cachos, con cola y con un astridente en la mano. Si así fuera, si así se apareciera en todos lados, nadie le daría cabida. Todo el mundo lo sacaría a garrotazos de su casa, lo sacaría a garrotazos de la iglesia, lo sacaría a garrotazos de su misma vida. Pero no es así, no se presenta el enemigo, sino se presenta, ahí sí que espíritus demoníacos para enllantar a la gente, para ponerle pensamientos negativos, para atacarle, para que no amen a Dios, para que no reciban a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces Efesios 6:12 nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este no es el mensaje, porque este es un mensaje de guerra espiritual, pero está aquí la palabra de las bendiciones materiales, nos habla también de enemigo. Y veamos que
que los enemigos nuestros hoy en día no son de carne y hueso, sino son espirituales que persiguen al creyente. Y levanta carne y hueso también, levanta personas que les hace mover la boca para decir cosas contra un hijo de Dios, les pone pensamientos negativos para atacar al hijo de Dios. No son las personas, es el enemigo que les sopla al oído y les pone en la mente para que oyendo no oigan la palabra de Dios, viendo los tiempos que estamos viendo, los juicios de Dios que han principiado, todo lo que está sucediendo y todo lo que vendrá detrás de esto, porque aquí nosotros estamos en las manos de Dios y nadie sabe. Todo el mundo dice cuando termine esto, cuando termine esto y cuando termine. Nosotros también estamos ilusionados. Todos estamos ilusionados que cuando termine esto del coronavirus vamos a volver a la normalidad, porque el encierro también hace tuir un poco el cuerpo, ¿verdad? Pero los hijos de Dios somos obedientes. Pues todos estamos con buenos pensamientos y deseos que cuando termine esto, pero no sabemos qué va a pasar, porque estamos empezando los juicios de Dios. Hay persecución contra los hijos de Dios, contra los creyentes. Hay de todo, hay mucha necesidad. La mayor necesidad es espiritual, pero los que no están en Dios, ellos miran que su mayor necesidad es lo material, es la comida. Pero nosotros, mire, tenemos enemigos es el enemigo de Dios, enemigo de los hijos de Dios. ¿Y qué hace este enemigo espiritual? Huestes de maldad, que el Señor los reprenda. ¿Qué hacen? Atacan el alma del creyente, atacan sus pensamientos y son mañosos porque son mentirosos. Dice la Biblia que Satanás es mentiroso, desde el principio ha sido mentiroso y padre de mentira. Entonces engaña al creyente, le engaña, esos son sus enemigos. Le engaña para que no obedezca a Dios, le engaña para que caiga en depresión, le engaña para que se sienta en desesperanza. Incluso lo puede hacer entrar en amarguras. Y dice, pero si hay creyentes que se han enfermado del coronavirus, pero hay hijos de Dios que se han enfermado y se han muerto, entonces yo no tengo esperanza y entran en pánico. Mientras que el Hijo de Dios que está en obediencia al Señor tiene paz. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, porque has puesto a Jehová, que es tu esperanza, porque has puesto al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pero ¿qué contradicción es esta? ¿Podrá pensar usted? Amado hermano, hermana, no hay ninguna contradicción. Dios es Dios y Él tiene sus planes, sus propósitos. A Él no es un Dios que improvisa. Él no es un Dios que mire esto, lo había planeado, pero resultó otra cosa. Ahora mejor va a ser un plan B. El plan A no le funcionó, un plan B. No, tampoco el B, hagamos un plan C. No, esos somos los humanos, Dios no. Si Él ha planificado que hijos suyos, santos, obedientes a Dios, obedientes a Él, a su palabra, Él lo ha planificado, que en esta época, a través de esta enfermedad, se los va a llevar a su presencia, pues va a suceder. Pero si eso no es su plan, pues no va a suceder. Se puede enfermar, pero el Señor lo va a librar, lo va a levantar, nos va a sacar de ahí. Pero si Él ya lo planificó, andar en ese valle, como dice el Salmo número 23, que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esa es la diferencia de hijos de Dios obedientes y la diferencia de que el que es engañado por su enemigo, el mal. Esa es la diferencia. Que nosotros podemos, tal vez no alcanzamos a llegar a la estatura de Job, cuando pasó tantas pruebas. Pero Job dijo estas palabras: Padre, aunque me mates, yo seguiré confiando en ti. Es una entrega a Dios absoluta, una entrega con los ojos cerrados.
Una entrega que pase lo que pase, venga lo que venga, venga lo que venga. Nadie nos podrá separar del amor de Cristo, como dijo el gran apóstol Pablo. Ninguna cosa, nada. Ni la espada, ni el hambre, ni la desnudez, ni la escasez, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Esa es la obediencia, estar a la orden de nuestro Padre, lo que Él diga, lo que Él decida. Yo miro como que eso no está bien, pero si Él lo decidió, es lo mejor para mí, porque Él lo decidió y Él es buen Padre. Él dice en su palabra que planes de bien y planes de paz tiene para nosotros y ningún plan de mal. Pero ¿qué paz va a ser eso si se enfermara con esto? ¿Qué paz va a ser eso si va a pasar el sufrimiento y el dolor? ¿Qué paz va a ser eso? Eso será solo un trago. Pero dice la palabra del Señor que iremos con Él. Y estando con Él es lo mejor que nos pueda pasar. Entonces nuestra alma tiene que estar, perdóneme que esta palabra, tiene que ser domado a la obediencia a Dios. ¿Y quién lo va a domar? ¿Quién puede domar esta alma? Si el alma es caprichudo, el alma solo quiere bendiciones de la carne. ¿Quién lo va a domar? Solo Dios lo puede hacer cuando nosotros venimos a sus pies día con día a presentar delante de Él cada cosa que no se puede domar. Cada situación que nosotros jamás la vamos a domar. Entonces va a ser sujetado a los pies de Jesucristo cada enemigo de nuestra alma que nos ataca en la carne para desobedecer, para que no tengamos su bendición. Nos dice entonces la palabra del Señor que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El Señor dice en su palabra: te guiaré más allá de la muerte. Pastora, no hable de muerte. Pastora, no, mejor diga solo bendición. Pero nosotros tenemos que aprender todos. Todos tenemos que aprender. El Señor Jesús fue sometido a padecimientos, dice la Biblia en el libro de Hebreos, para aprender obediencia al Padre en su tiempo de humano, en su 100% humano que estuvo aquí en la tierra. Recuerde que 100% humano y 100% Dios. Secretos, designios de Dios que nuestra mente terrenal le cuesta comprender eso. Pero en su 100% humano fue sometido a padecimiento. ¿Para qué? Para aprender obediencia al Padre. De lo contrario, posiblemente, eso ya es, uno se pone a analizar eso. Tal vez no hubiera podido soportar estar en la cruz y entregar su vida por nosotros. Pero como Él aprendió obediencia en su 100% humano, pasó esa copa amarga. Pero vea, ahora está sentado a la diestra del Padre, de donde vendrá nuevamente para venir y llevarse con Él a todos los suyos, a los que le ha entregado su vida, a los que se han preocupado en vivir en obediencia, a los que se han preocupado vencer al enemigo de sus almas y someterse a los pies de Jesús, los que han pasado pruebas. Las pruebas son duras, son difíciles, hay muchas pruebas a veces. Y hay pruebas indecibles que uno siente como que está en el desierto y como que Dios no escucha la oración, como que Dios no atiende. Pero Él está a nuestro lado en la prueba. Jesús pasó el desierto de la prueba también. 40 días, 40 noches estuvo Jesús en el desierto, orando y ayunando al Padre. Sin embargo, fue tentado por el mal, por el enemigo. Por eso nos habla el versículo 7 que estamos leyendo nosotros acá del capítulo 28 de Deuteronomio, que el enemigo no son materiales para nosotros hoy en día. El enemigo puede que sea material, pero el enemigo lo levanta para que nosotros perdamos la fe. Pero vea lo que dice el versículo 7 del capítulo 28 de Deuteronomio: Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán.
Mire, huirán. ¿De dónde? De delante de ti. Con Cristo somos más que vencedores. Hoy en día el enemigo, ¿verdad? Para muchos es la falta de comida, la falta de empleo, el habernos despedido del trabajo, la desesperanza, el no saber qué hacer. Es un enemigo. El Señor dice, si somos obedientes, el Señor lo derrotará por ti y no te faltará el alimento, no te faltará el sustento, porque Dios es Dios que cumple sus promesas. Dios es todopoderoso y no hay nadie como Él. Veamos entonces, sigamos viendo lo que dice la palabra del Señor, que el enemigo es el maligno, es mañoso, es sutil, entra donde nosotros no lo pensemos. Perdón, voy a toser. Disculpa. Entonces veamos que el Señor lo va a derrotar por nosotros cuando estamos en obediencia a Él. Veamos la promesa de Dios. Sus promesas Él las cumple cuando nosotros andamos en obediencia. Nos da un destellazo acá. Vamos a un solo versículo. Tenemos mucha riqueza en la palabra, pero el tiempo es nuestro peor enemigo. La primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 8. El Señor nos habla acerca de esta bendición. Dice así, primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Porque el ejercicio corporal, vea usted, para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. O sea, cuando habla del camino de piedad, es decir, que las cosas materiales, ahí le dice, mire, el ejercicio corporal, el hacer deporte, el hacer esto y es lo otro, ahí no dice que no sirve para nada. Ahí dice que sí es provechoso para el cuerpo físico, para lo material, nos ayuda, ¿verdad? El caminar, ejercitarnos y todo. Dice, hacer un deporte ayuda. Pero dice, para poco. Diciendo que es para poco. Aprovecha. No es tan provechoso. Pero la piedad, la vida de piedad, quiere decir la obediencia a Dios, el estar ejercitados en la obediencia a Dios, en todo lo que nos dice la palabra. Mire, esta vida de piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Qué maravillosa es la palabra. No tenemos para dónde perdernos. Deuteronomio nos habla de lo material en una parte, pero la Escritura, vea usted, se explica a sí mismo, mire, se conjuga y nos ayuda a entender que lo material, excelente, pero para poco es provechoso. Pero ahí sí que la vida de obediencia a Dios, provechoso para esta vida y provechoso para la vida venidera, que es la vida eterna. Y esa vida eterna es eterna. El alma del humano es eterno. Eso no muere jamás. El cuerpo es el que se queda en la tierra, pero el alma sigue viviendo con Cristo o en las tinieblas, dependiendo de la decisión que hoy haya tomado. Vemos entonces que qué importante es la obediencia a Dios. Ahora veamos lo que dice el versículo 9. Versículo 9 de Deuteronomio 28, donde nos habla acerca de la obediencia. Versículo 9. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Esta promesa maravillosísima. Todas sus promesas son gloriosas. Veamos otra vez. Versículo 9.
Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo. Ese es el mejor regalo. Tú eres su pueblo santo. Te confirmará Jehová que tú eres su hijo, su hija, santo. Mire, ¿de quién? De Él. Como te lo ha jurado cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Qué maravilloso es que tenemos dueño, tenemos Señor, tenemos Padre, y Él nos confirma como sus hijos, como su pueblo, mire, de su pertenencia. No hay mejor cosa que pertenecerle a Él. La humanidad, mire, hay una filosofía que yo no le puedo explicar en su mayor forma, pero que dicen, mire, el humano tiene derecho a creer en lo que quiera creer. En algo tiene que poner su fe. El humano, si encontró dónde poner su fe, qué bueno que siga ahí porque ese es su derecho. Es una filosofía terrenal humana, sutil, que el enemigo pone para que la gente deje de obedecer a Dios y se pierda por la eternidad. La palabra del Señor no nos dice de esa forma. La palabra del Señor nos dice, vean lo que estamos viendo acerca del versículo 7, perdón, el versículo 9, que Dios quiere que nosotros le pertenezcamos a Él y Él nos pertenece a nosotros, porque nosotros fuimos creados por Dios. El mundo, claro que tiene su fe en diferentes cosas, pero está perdido, está errado. Nosotros no estamos aquí para criticar, estamos aquí, dice Dios, para que le prediquemos la palabra y sacarlos del error, no nosotros, sino la palabra de Dios. Mire qué regalo tan glorioso, lo que dice el versículo 9, te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado. ¿Cuándo qué? Cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en ellos. Anduvieres en sus caminos. ¿Dónde pone su fe la gente? ¿Qué dice esta filosofía? Que la gente ponga su fe en alguna cosa. Vamos a pensar como en algún héroe que pasó por este mundo. Han habido varios héroes a través de la historia, hombres, mujeres que dejaron huellas, que hicieron cosas buenas. Pues hay personas que ponen su fe en héroes de esa clase, que murieron, hicieron buenas cosas, pero fallecieron, y no, las Sagradas Escrituras no registra que resucitaron. Mas Jesucristo, dice la Biblia, resucitó al tercer día y ascendió a los cielos, de donde vendrá otra vez a traer a los suyos. ¿En qué otra cosa pueden poner su fe las personas? En diferentes creencias, diferentes religiones, diferentes idolatrías, dependiendo en qué lugar están del mundo. El enemigo les ha vendido las ideas, que pongan su fe en alguna imagen, pongan su fe en alguna cosa. Y hay cristianos que son perseguidos en otras partes del mundo porque les son obligados a no poner su fe en el Dios vivo y verdadero, sino obligados a poner su fe en ciertos nombres. Vean. Entonces, vemos lo que nos dice la palabra del Señor, que es la mayor y más gloriosa bendición, que Jehová Dios nuestro Padre nos confirme a nosotros como su pueblo, como sus hijos santos, de su pertenencia. Eso significa que nosotros procuremos tener esa gran comunión con Él, esa gloriosa comunión con Él, porque no hay cosa maravillosa, no hay cosa más gloriosa en esta vida y en la vida que viene, en la vida venidera, que pertenecerle al Dios vivo, al Dios verdadero, al Dios que creó los cielos y la tierra, al Dios que hizo todas las cosas que podemos ver, al Dios que creó los mares y todo lo que hay dentro del mar, al Dios que no ha perdido el control de lo que está pasando, ni lo perderá jamás, al Dios que dice su palabra, que es un Dios de amor,
un Dios que su amor sobrepasa toda comprensión humana, pero también es un Dios de fuego consumidor y también es un Dios que envía sus juicios a los desobedientes. También es un Dios que dice que quién se podrá poner en pie delante de Él cuando Él, mire, comience a derramar sus juicios, cuando Él se aire. Es un Dios poderoso y nadie podrá estar en pie delante de Él, dice la palabra, en el día que Él se manifieste, dice en el libro de Apocalipsis, donde todos correrán, grandes, pequeños, ricos y pobres, gobernantes, esclavos y libres, dice la palabra, correrán y huirán delante de Él cuando Él venga en la segunda etapa de su segunda venida. Y dirán, peñas, cáiganse sobre nosotros, porque no podemos soportar estar en pie delante del que está sentado en su trono. Vea, eso va a suceder hasta que se den cuenta realmente que donde pusieron su fe, que creyeron a filosofías humanas, no les funcionó, porque lo que dice las Sagradas Escrituras es real. Ni una tilde, ni una jota será quitada de esta palabra, sino que todo se cumplirá, todo se llevará a cabo. Mas los pensamientos de Dios son buenos, pero el humano se deja llevar por pensamientos y filosofías terrenales y humanas. Pero qué glorioso es que usted y yo y todos los que quieran, mire, unirse al Dios vivo y verdadero para tener bendición en esta vida y en la vida venidera. ¿Qué clase de bendición? Lo que Él quiera, como Él quiera. Si es solo para el día a día, estemos agradecidos. Si le da otro poquito más, perfecto. Si le da mucho más, comparta. Y aunque poquito tengamos, compartámoslo poquito, porque ese es el corazón de los que Dios ha transformado y Dios ha cambiado. Veamos entonces esta gloriosa comunión con Él. La segunda carta a los Corintios en el capítulo 1 y versículo 21 nos confirma de lo que Dios es y de lo que Dios quiere para nosotros, de todas sus riquezas que Él nos da, riquezas de comunión con Él, es la mayor riqueza. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Alguien dijo esta palabra: si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Si no tenemos a Dios, lo poco que creamos tener no es nada. Absolutamente nada. Entonces, qué maravilloso es que nosotros entremos en la verdadera obediencia al Señor. Entremos en esa obediencia. Dice así la segunda carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Sigamos leyendo. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestro corazón. ¿Quién nos confirma? Dios. ¿Dónde nos confirma? Que somos su pueblo santo escogido, como hemos leído. Entonces, no hay mayor cosa, dice, vea, que el que nos escogió. Mire, aquel que nos confirma. ¿Dónde nos confirma? Primero, nos confirma en nuestro corazón cuando nosotros le recibimos y le aceptamos. Nos confirma en su corazón. Vea, nos confirma en nuestro interior. Hay una fuerza sobrenatural que nos hace sentir y entender que nosotros tenemos Padre en los cielos. No somos huérfanos, no somos advenedizos, dice la palabra. Tenemos Padre en los cielos. Él nos ha confirmado. Si seguimos leyendo la carta de Efesios, las cartas de Colosenses, las cartas, mire, del apóstol Pablo, como es una gran riqueza que Dios ha dado a su iglesia. Dice Efesios capítulo 1 y versículo 18, ha alumbrado los ojos
de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Las riquezas de la gloria de su herencia. ¿Para quiénes? Para los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que están procurando vivir la vida de santidad, los que están procurando estar obediente a Dios, que no somos perfectos, pero somos llamados a ser rectos y santos, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dice su palabra en el libro de Hebreos 12:14. Queremos ir concluyendo con la palabra, que el tiempo se nos ha ido. Y queremos concluir entonces con que el enemigo que habla el versículo 9 es lo que ya vimos los pasajes y comentamos. Efesios capítulo 1, versículo 18. Mire, a versículo 21 hay tanta riqueza ahí. Sigamos nosotros buscando esta palabra. Leamos Efesios capítulo 1, versículo 18 a 21 en casa, porque el tiempo a mí ya se me fue. En casa, esto que nos quede de tarea, veamos esas riquezas. Conclusión: Dios nos quiere bendecir materialmente y espiritualmente. Materialmente, la bendición que Él nos quiera dar, pero gran bendición, y seamos muy agradecidos con Dios. Mi papá vivió 91 años. Como a mediados de su edad aceptó a Jesús como su Señor y Salvador. Y en una de esas yo le dije: papá, ¿cuál es el secreto de tener larga vida? Cuando él ya estaba en sus 90 años. Y él me contestó: yo he aprendido, me dijo, que el secreto es ser muy agradecidos con Dios cada día. Lo que el Señor te dé cada día, arrodíllate delante de Él y sé muy agradecido. Y si no te dio nada, de todos modos arrodíllate y agradécele, porque algo te está enseñando. Y entonces a mí me quedó plasmado en el corazón este consejo espiritual de mi Señor Padre, que acaba de fallecer y acaba de irse a la presencia de Dios. Entonces, de verdad, que ser muy agradecidos con Dios de lo que Él nos dé cada día. Y si ese día no tuvimos ni para una tortilla ni para un pan, vaya a arrodillarse delante de Dios y dígale: Señor, muchas gracias. Muchas gracias, Señor, aunque mi estómago, Señor, esté con hambre, pero yo te agradezco porque algo me estás enseñando. Yo sé que mañana no será igual, estoy seguro y lo creo. Y usted lo va a probar y va a ver que Dios es así. Dios es tan bueno. Y seamos, como dice la palabra, obedezcamos al Señor. Porque es mejor la obediencia que el sacrificio. Prometo terminar con Efesios capítulo 1 y versículo 3. Prometo terminar ahí. El tiempo ha volado. Efesios capítulo 1 y versículo 3 nos dice así la palabra del Señor. Veamos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Vea, terminamos con esta palabra. Bendito sea Dios que nos ha bendecido. Entonces, que Dios nos ayude a obedecer, nos ayude a escucharle y a andar en todos sus caminos. Oremos a Dios. Querido Padre que estás en los cielos, muchas gracias te damos por tu palabra. Bendito seas. Adorable eres Dios. Nosotros somos tan afortunados que tú, Señor, nos buscaste
nos amaste y nos atrajiste hacia ti. Tu palabra dice que nosotros como humanos no te buscamos a ti primero, sino tú nos buscaste a nosotros. Y nosotros, Señor, fuimos guiados por ti y con todo nuestro corazón te aceptamos un día. Te recibimos y nos has dado a conocer tu palabra, pero aún nos falta mucho que conocer y nos falta mucho que obedecerte. Ayúdanos, Señor, a obedecerte. Ayúdanos a andar en todos tus caminos. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz a través de tu palabra. Ayúdanos, Padre Santo, a no ser oidores olvidadizos de tu palabra, sino oidores y hacedores de ella. Gracias por tus planes de bien y de bendición que tienes. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre, por la dicha, por la gran bendición de la obediencia. Tú llamas a que seamos benditos a través de la obediencia. Gracias, Padre. Si hay alguno que no ha recibido a Jesús y quiere hacer esta oración de recibirme, repita conmigo esta oración. Si usted así lo desea, el Señor le invita, su palabra le invita. Padre que estás en los cielos, te amo con todo mi corazón y reconozco que yo he andado en mis caminos según mi entendimiento. Pero tu palabra me hace entender que debo obedecerte y hacer tu voluntad. En esta tarde me arrepiento del camino de desobediencia en que había caminado. Yo hoy abro las puertas de mi corazón y te recibo como el único y suficiente Salvador de mi alma. Te reconozco como mi Señor, mi Dios y mi Salvador, que derramaste tu sangre en la cruz para cancelar la deuda de mis pecados y de mis maldades. Hoy me aferro a ti, Señor Jesucristo. Creo en tu sacrificio por mí. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con el sello de tu Santo Espíritu. Yo vengo confesando con mi boca que de aquí en adelante yo no reconoceré a otros señores, otros que se quieran adueñar de mi alma. Yo solo a ti te reconozco como mi Señor y Salvador. Querido Jesucristo, gracias por amarme. Gracias, Señor. Te amo con todo mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas bendiciones, amados hermanos, amada iglesia de Jesucristo. Muchas bendiciones todos los que han escuchado y visto esta transmisión. Que les sea de bendición y que sigamos adelante con Cristo Jesús, Señor nuestro. Queremos anunciarles que las transmisiones con la ayuda de Dios continuarán miércoles, sábados, 7 de la noche, a veces 7:30, a veces nos falla en los aparatos. Tenga usted paciencia y como nos pasó hace unos días, no subió la transmisión ni en toda la noche. Gloria a Dios por los que siguieron buscando el siguiente día y hasta el siguiente día, si no recuerdo mal, como que 7 de la mañana u 8 por ahí, ¿verdad? Muy bien, 8 de la mañana subió la transmisión. Sean ustedes muy benditos porque siguieron buscando la transmisión de la palabra. Eso significa que tenemos hambre y sed de Dios todos nosotros y de verdad que Dios le agrada que tengamos hambre en su palabra. Y entonces usted tenga paciencia. Nuestro deseo es que sea a las 7 de la noche, miércoles y sábados. Pero cuando hay problemas de aparato, el sistema de aparatos, pues ni modo, ¿verdad? Se tarda y usted tenga paciencia y siga orando por nosotros. Ahora los domingos a las 10 de la mañana, que igualmente a veces son 10 minutos después o 20 por ahí, pero aquí estamos, amada iglesia de Jesús, amados hermanos, todos los que han recibido a Jesús, los que se han reconciliado y escuchan estas transmisiones, aquí estamos para servir a Dios y servir a ustedes, pero nosotros necesitamos también
que nos unamos en oración todos. Nosotros oramos por ustedes y ustedes oran por nosotros, porque la familia de Cristo así es. Oremos por nuestro pueblo de Rabinal, oremos por nuestro país de Guatemala, oremos por el mundo entero, hermanos que viven fuera de nuestro país de Guatemala. Nuestras oraciones por ustedes, amados hermanos, sean ustedes muy benditos, y todos los hermanos, qué bueno que se reporten, porque así nosotros sabemos que están escuchando, y nuestras oraciones por el mundo entero, pues es nuestra obligación como hijos de Dios, orar por el mundo entero para que la luz de la palabra de Dios corra por todos lados y llegue el mensaje. Orar por todos los siervos y las siervas de Dios que en el mundo entero están trabajando, estamos trabajando, sirviendo al Señor. Por los médicos, las enfermeras y todo el personal que en este tiempo de pandemia están trabajando, como los policías, los bomberos, y muchos profesionales de la medicina, como los que examinan las muestras, ¿verdad?, para saber quién está infectado y quién no. En ese momento no se me da el nombre de estos profesionales, pero también hay unos que se desvelan y trabajan duramente para toda esta situación que está pasando alrededor del mundo. Oremos por todos, porque eso es un servicio a Dios, y compartamos la palabra hasta donde nos dé el esfuerzo de hacerlo por medio de la tecnología. Muchas bendiciones y hasta pronto. Muy buenas tardes. Amén.